De la mañana, ya estamos como todos los días con el doctor Elmer Huerta en la secuencia Todo sobre el coronavirus. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días. Patricia, buenos días. Carlos, buenos días. Gusto de saludarlo. Buenos días a todos nuestros oyentes. Patricia, Carlos, hoy día vamos a hacer un breve repaso acerca del momento en el que estamos dentro de la pandemia, ya entrando al 7º mes de pandemia. Octubre es esta semana y la próxima semana ya se cumplen 7 meses de que estamos viviendo con esta pandemia. Obviamente sabemos todos los que hemos sufrido con esta pandemia, el número de pacientes, el número de fallecimientos. Y el análisis que quiero hacer, Patricia, Carlos, es acerca de a dónde vamos a ir con las pruebas que se hacen para diagnosticar la enfermedad. Al comienzo de esta pandemia en el Perú, en el mes de marzo, el Perú tenía un solo laboratorio que podía hacer lo que se llaman las pruebas moleculares. Y acá vamos a brevemente, rápidamente recordarle a nuestros oyentes los 2 grandes tipos de pruebas que existen para encontrar este virus. Existe un grupo de pruebas que lo que hacen es encontrar al virus. Es decir, le dicen: Carlos Villarreal, usted tiene el virus en su nariz. 1. Y el segundo tipo de pruebas no encuentra el virus, sino descubre el efecto del virus sobre tu cuerpo, la consecuencia del virus sobre tu cuerpo. Y esto se hace en la sangre. Y le dice: señorita Patricia del Río, usted ya pasó la enfermedad hace más o menos 2 meses. ¿Okay? Son 2 tipos de pruebas. Las que descubren al virus y por lo tanto deben motivar. Carlos Villarreal, vaya a su casa, se queda ahí por 14 días, me da la lista de todos los contactos con los que usted ha estado en la última semana para seguirlos también, pero usted se queda en su casa porque usted es un peligro andante y usted puede hacer que el virus se disemine en la comunidad. Entonces, esos son los 2 grandes tipos de pruebas. Las primeras, las que descubren al virus, son lo que se llaman las pruebas PCR, pruebas moleculares, que son caras, exigen laboratorio, pruebas, y al comienzo de la pandemia el Perú tenía un solo laboratorio que podía hacer PCR. No sé si te acuerdas, Patricia, cuando hablábamos y se descubrió ese primer caso, creo que demoró 1 semana el resultado, porque mientras traían los primers y solamente el Instituto Nacional de Salud lo podía hacer, es decir, era un caos. Muy bien. El segundo tipo de pruebas, el que descubre el efecto del virus en tu sangre, los anticuerpos famosos, esas pruebas se hacen. Son las famosas pruebas serológicas. También les llaman pruebas rápidas. Entonces, son 2 grandes tipos de pruebas. El Perú, por razones políticas, por razones de infraestructura, etcétera, escogió las pruebas serológicas como el principal modo de diagnosticar la enfermedad. Eso sucedió en marzo, abril y ha continuado. En este momento, de acuerdo a conversaciones que hemos tenido en nuestro programa de Todo sobre el coronavirus en las tardes con el doctor César Cabezas, él nos ha dicho, y el presidente Martín Vizcarra lo ha dicho, que hay más de 100 laboratorios en el Perú que pueden hacer pruebas moleculares. Más de 100. Entonces, el Perú estaría ya en capacidad de empezar a hacer pruebas moleculares en mucho mayor número de las que se hacían en el mes de marzo, abril y mayo. Muy bien. Dicho eso, como contexto, que hay 2 tipos de pruebas: las que descubren el virus para aislar a los casos, yugular los brotes, y las pruebas que le dicen a la gente: usted ya pasó la enfermedad hace tiempo, no se preocupe. Entonces, ¿en qué estamos en este momento? En este momento, la gran mayoría de pruebas que se hacen todos los días, y que nos reporta el Ministerio de Salud, Patricia, Carlos, son pruebas serológicas. Y la gente se asusta mucho. Hazle a un empleado en la radio, me lo consultan todo el tiempo, en cualquier lugar: doctor, me ha salido positiva mi serológica, ¿qué hago? Ya pasaste la enfermedad. Claro. Sí, pero ¿qué hago? El público, la gente, se ha quedado con la idea de que la serológica es como una afrenta contra tu salud. Y viene la discriminación, y viene toda la cosa, hay que alejarlo, no entendiendo que la serológica ya es una prueba que indica que pasaste la enfermedad. Cierran mercados porque la gente tiene serológica. Ya tuvo la enfermedad hace 2 meses, pero cierran el mercado. A los repartidores de delivery les hacen serológicas positivas, les quitan la comida, y la gente de la municipalidad de Miraflores, Patricia, dice: tienen el virus, por eso les quitamos la comida. Mentira, tienen serológica, ya pasaron la enfermedad. Entonces, todo este comentario es para decir que el Perú está ya en condiciones
de dejar de hacer pruebas serológicas para diagnóstico de la enfermedad. Doctor Huerta. Y el Perú debería entrar al uso de las pruebas moleculares poco a poco en mayor número posible. Sí, Patricia. Hubo toda una polémica, hay que decirlo, que las voces que además señalaban que las pruebas serológicas no eran muy útiles al inicio de la pandemia, al final tuvieron razón, pero también es verdad que no había otra. O sea, no podíamos discutir sobre algo que no podíamos comprar. Las pruebas moleculares no estaban al alcance en el mercado. Sin embargo, han pasado casi 7 meses, doctor, y seguimos usando unas pruebas que en su momento tuvieron sentido debido a que no había mucho más que usar. Hay además denuncias serias, hay que decirlo, que el Estado todavía no responde, de la cantidad de pruebas serológicas que se han comprado a laboratorios en China que no necesariamente están certificados. Y usted habló además en algún momento de la convificación de las pruebas, el hecho que todo el mundo comprara y todo el mundo las usara. ¿Qué estamos esperando para corregir eso? Porque me imagino que nos genera datos confusos con respecto a la enfermedad. Ese es el punto, Patricia, lo has dado en el clavo. Cuando yo hablo los jueves en la tarde con Marco Loremola de MATLAB y me da los datos, me dice, doctor, hemos tenido 5,000 pruebas hoy día. Le digo, ¿cuántas son serológicas y cuántas son moleculares? Moleculares son la tercera parte o la cuarta parte, el resto son serológicas. ¿Y para qué? Así es. ¿Para qué seamos serológicas? Ya no tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, acabas de hablar hace un rato con los señores del turismo. Fíjate lo que va a hacer la compañía Lufthansa este mes de octubre, Patricia. A la entrada del aeropuerto le van a hacer unas pruebas que no hablé de esto, pero las pruebas que descubren al virus, Patricia, son 2. La PCR que te digo que requiere laboratorios y unas horas de proceso, y hay otras que han salido que se llaman las pruebas de antígeno. Patricia, esa te la pones en la nariz, lo pones en un cartoncito y en 15 minutos te da el resultado. ¿Y sabes cuánto cuesta? 15 soles. Increíble. Y ya están en el mercado. Ya están en el mercado, ya las aprobó la FDA. Ahí es donde tenemos, así como estamos ahora en este momento, que la vacuna que venga, ya la gente del Ministerio de Salud debería estar diciendo, ¿dónde están esas pruebas serológicas que las quiero para mí? Y ya deberíamos dejar de comprar rápidas o usarlas rápidas lo mínimo necesario. Exactamente. Ahí hay una millonada de dinero que se está gastando en vano, Patricia, en esas pruebas serológicas. Ahora, Lufthansa, ¿qué es lo que va a hacer? En el aeropuerto. Patricia del Rey, usted va a viajar, hágase su pruebita. A ver, rapidito, moquito acá, el cartoncito, espere 15 minutos. Negativo, pase usted, no tiene el virus en este momento. De acuerdo. Carlos, y ni siquiera, perdón, doctor, ya sería Carlos, sale positivo, Carlitos, usted no puede viajar, discúlpeme. A su casa. A su casa. Claro, ¿por qué? Porque tiene el virus. 15 días en su casa. Así es. Además, doctor, esa va a ser la única manera porque que se va a tener que instituir en todas las aerolíneas con el tiempo, porque uno se puede haber hecho la prueba, viaja y se contagia en el país de destino, que se tendría que hacer otra prueba para regresar. Ese es el requisito que se establece ahora, Patricia, para el viaje, por lo que ha dispuesto el gobierno, ¿no? Prepárense. Solo prueba molecular. Ahora, doctor, preguntas entonces. Se le hizo esta pregunta a la señora Pilar Macetti en la última conferencia de prensa y no fue clara. Dijo que cada prueba tenía su lugar, su momento, su espacio, su uso, tatatín, tatatán. Pero la respuesta debería ser, ok, vamos a parar con las rápidas y entramos, o con las serológicas y entramos con las moleculares, ¿no? Exactamente. Y es cierto lo que dice, cada prueba tiene su lugar. Las serológicas se pueden usar para hacer estudios de campo, para hacer estudios de prevalencia. Tienen su función, no te digo que no. Pero no, ya estamos en el 8º, 7º mes de la pandemia. Y lo que nos interesa, ¿qué es lo que nos interesa? A ver, pongámonos a pensar, Patricia, Carlos. ¿Qué es lo que en el fondo nos interesa? Evitar brotes. Así es. Y para evitar brotes tenemos que descubrir casos. Y para descubrir casos, solamente la prueba o molecular o de antígeno, esta que ya salió, esa me pueden decir que Carlos Villarreal tiene el virus. Y por lo tanto se puede cercar el virus, perseguir el virus, arrimar el virus, ¿no es cierto? Eso es lo que se busca en esta etapa. Bueno, el cerco. Las serológicas ya no deberían ser usadas para diagnóstico de la enfermedad. Bueno, doctor, el gobierno acá no es que nos tenga que hacer un favor ni cambiar de táctica porque se lo sugieren. Hay denuncias de tipo que los contratos no han sido los apropiados, que el uso ya se excedió. Ya no es tan difícil cambiar de rumbo cuando las cosas ya se salieron de curso, ¿no? Y cuando ya no hay justificación. Su momento dicen que tenemos 100 laboratorios que pueden hacer PCR, ya el mercado están empezando a salir las pruebas de antígeno, o sea, ya tenemos que migrar a eso. Sí, ya no te tienes que arranchar la prueba con Estados Unidos, ¿no? Exacto. Bueno, doctor Huerta, gracias, y a ver si lo escuchan, usted que es una voz tan autorizada, lo vienen diciendo ya varios especialistas, el doctor Huerta incluido, periodistas que han hecho investigaciones serias como Ojo Público, y no se puede insistir en el error y seguir gastando un dinero que ya no sirve para lo que se está usando. 7:48 minutos de la mañana, pausa.